Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, maestría en Formación Docente y doctor en Filosofía del Lenguaje. Hay fascinantes obras, bastantes de los padres de la Iglesia. Yo tengo aquí una precisamente, esta antología de las primeras generaciones cristianas ante Jesús. O sea, las primeras comunidades cristianas que estuvieron cerca de la fuente. ¿Quién es la fuente? Nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos, precisamente del siglo III o IV, es Agustín de Hipona. En esta obra, que dice así, es una pequeña introducción que hacen aquí a esta, y dice así: la eternidad está estrechamente relacionada con la divinidad, que es plenitud del ser. Es lógico que el Verbo de Dios haya existido siempre, dado que en él ser y tener coinciden. Es lógico, o sea, es un solo Dios, tres personas distintas. Ahí está el término medio completamente. No hay vicios, no hay absolutamente nada. Hay esa comunión, siendo un solo Dios, tres personas distintas. La precariedad de nuestra posesión, netamente distinta de nuestra persona, es el signo de nuestra debilidad. El carácter inseparable de naturaleza y atributos constituye, en cambio, en Cristo un signo de su filiación divina y de su divinidad. Lo dice con su acostumbrada perspicacia y sorprendente originalidad San Agustín en el Tractatus in Joannem. Aquí lo dice muy bien en esta obra, ¿no? Ahí está, capítulo 48, número 6, y dice así: hemos sido hechos hijos de Dios por gracia, mientras que Él, por naturaleza, porque nació así. Y no hay motivo para que digas, no existía antes de nacer. Esto está totalmente en contra, completamente en contra, de los que afirman hoy en la actualidad que únicamente Dios es un enviado, o mejor dicho, el Hijo de Dios es un enviado nada más, es un representante. No, es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Dios, tres personas distintas. Es Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hubo nunca un tiempo en que no hubiera nacido aquel que es coeterno con el Padre. O sea, lo está diciendo un padre de la iglesia, uno que está cerca de la fuente. Y hoy en la actualidad se oye tanta brutalidad, tanta torpeza, decir que nada más es un enviado. Es un enviado nada más del Padre. Es un, ¿cómo dicen algunas personas? Lo he escuchado, y es una realidad: los unitarios. O sea, nada más hay un Dios, y Jesucristo solamente es un enviado. No, eso va en contra de toda la doctrina, en contra. Entonces, aquí está un padre de la iglesia que tiene más peso, que tiene una historia y que ha preservado todo este legado de enseñanza. Hay que dejarlo muy, muy en claro. Bien, y dice: quien tenga juicio, que entienda; quien no entienda, que crea, se alimente y entenderá. Es decir, que comulgue. El Verbo de Dios estuvo siempre con el Padre, y fue siempre Verbo, y porque era Verbo, por esto era Hijo. Fue pues siempre Hijo y siempre igual. De hecho, no creciendo, sino naciendo, es igual a aquel que siempre ha nacido Hijo del Padre, Dios de Dios, coeterno del Eterno. Pero
el Padre no es Dios del Hijo, mientras que el Hijo es Dios del Padre. Por esto el Padre, engendrándolo, dio al Hijo ser Dios. Engendrándolo le dio el ser coeterno. Engendrándolo le dio ser igual. ¡Qué palabras tan bellas! Y lo vuelvo a leer. Fue pues, lo vuelvo a leer aquí, el Verbo de Dios estuvo siempre con el Padre, y fue siempre Verbo. Y porque era Verbo, por esto era Hijo. Más claro ni el agua, o sea, le está diciendo un gran padre de la iglesia, mientras que otros lo niegan. ¡Qué desgracia! Fue pues siempre hijo y siempre igual. De hecho, no creciendo, sino naciendo, es igual a aquel que siempre ha nacido hijo del Padre. Esa es su eternidad, Dios de Dios, coeterno del Padre. Pero el Padre no es Dios del Hijo, mientras que el Hijo es Dios del Padre. Esto hay que entenderlo claramente, claramente. Por esto el Padre, engendrándolo, dio al Hijo ser Dios. Engendrándolo le dio el ser coeterno. Engendrándolo le dio ser igual al Padre, porque lo engendró. Lo engendró. No nada más es un enviado. No, no es un enviado nada más, es el verdadero misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ese motivo Cristo en la Trinidad. Y de ahí las famosas exageraciones, unitarios y trinitarios. Son las exageraciones, ese término medio. Es un solo Dios, tres personas distintas en plena comunión, siendo un solo Dios. Y aquí está el término medio de los grandes padres de la Iglesia. En este caso, Agustín de Hipona. ¿Cómo el Hijo es la vida y el Hijo es aquel que tiene la vida? Es lo que tiene. Tú eres una cosa y tienes otra. Por ejemplo, tienes sabiduría, ¿pero eres acaso la sabiduría en persona? Más claro ni el agua. O sea, por ejemplo, tienes sabiduría, ¿pero eres acaso la sabiduría en persona? Tenemos el ser, ¿pero somos el ser? Yo diría. Tenemos todos el entendimiento, ¿pero somos el entender? El Hijo es Dios completamente. Es engendrado, y lo dice aquí, pero el Padre no es Dios del Hijo. No. ¿Por qué? Por el motivo de que Él es Dios también. Un solo Dios, tres personas distintas, y hay que recalcarlo una y otra vez. Este es un pequeño fragmento, hasta aquí me quedo. Por ejemplo, tienes sabiduría, ¿pero eres acaso la sabiduría en persona? Esto es para comprenderlo, para entenderlo claramente. De las exageraciones que hay de unitarios, hay unos que les dicen unicitarios, y de estos movimientos, de estas sectas, y de los trinitarios. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Trinidad. Un Dios, tres personas distintas en plena comunión. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Y donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, les hago una atenta invitación a mis dos cursos de introducción a la teología e introducción a la filosofía. Se los hago, les hago la atenta invitación y voy a decirlo, pues sí, claramente. En este curso es verlo de una manera objetiva y con conocimiento. Objetiva y con conocimiento. Y precisamente ante estas exageraciones, pues hay que tener claridad. Por eso ahí hago el anuncio. Y muchas gracias por su fina atención. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, doctor en Filosofía del Lenguaje y licenciado también en Teología. Muchas gracias.